grabar. Eh, Ayer estábamos sobre todo con la introducción, y entended que la introducción no es solamente la introducción, digamos, de lo que es Descartes y de lo que pretende. Si tenemos que resumirlo en una sola idea, esto ya es el comienzo, lo que veis ahora es el comienzo del problema, digamos, del el problema del conocimiento, ¿vale? Pero si tenemos que resumirlo, y recordad que eso es muy interesante, o sea, muy interesante para poder estudiar. Descartes es un filósofo del siglo XVII, sobre todo vive 4 años del siglo XVI, pero del siglo XVII, que nace en Francia, muere en Suecia, y Descartes se plantea una reforma del entendimiento. ¿Y qué quiere decir una reforma del entendimiento? Que tras encontrarse con que las cosas que nos enseñan en la escuela, para Descartes sobre todo eran poesía, teología, filosofía y las humanidades en general, pues no enseñan nada ni avanzan nada, y hay, digamos, doctrinas para todos los gustos, de manera que uno puede encontrarse con poetas que defienden que la vida es breve, que la vida es pasajera, pero también que debemos dedicar la vida a la virtud, ¿verdad? Y encontramos el tópico del carpe diem y encontramos la crítica del tópico del carpe diem. No llegamos a una conclusión definitiva. Descartes se plantea entonces cómo, digamos, cómo investigar, y a eso nos referimos con reforma del entendimiento, para llegar a conclusiones tan ciertas como las que sabemos que tienen las matemáticas. Entonces decíamos que ese proyecto va a concluir en una especie de ciencia universal. Descartes lo que quiere hacer es que digamos, los conocimientos que tenemos a disposición sean tales, que todo lo que nosotros sabemos esté a la altura de las matemáticas. A eso lo llamamos Mathesis Universalis. Y para eso, por supuesto, le da un giro a la filosofía, un giro, si queremos hacer bromas matemáticas, sería un giro de 360 grados. Bien, le da un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque con Aristóteles y con Platón aprendimos que lo importante al conocer era qué conocíamos. ¿Y qué conocemos? Si conocemos las ideas, entonces conocemos de forma abstracta y universal, y conocemos científicamente. Si conocemos la sensibilidad, conocemos de forma concreta, pero de forma pasajera. En el caso de Aristóteles, si conocemos lo sustancial, conocemos lo que es necesario. Si conocemos lo accidental, conocemos lo que es contingente. Y lo que es contingente cambia y no se puede conocer realmente. Y por eso para Aristóteles no cabe una ciencia sobre la historia. La historia es peor que la poesía, en el sentido de que la poesía al menos nos habla de sentimientos y personajes universales. La historia nos habla de un fulano que normalmente se casó con su prima, además, porque la historia, si no, no tiene sentido, claro, y tuvieron hijos que también se casaron con sus primas, y así hasta que degenera, y normalmente se equivocan al ir a una guerra o les falta dinero y entonces diezman a la población, es decir, les cobran un 10% de impuestos y entonces los campesinos no tienen dinero y hay una revuelta de vez en cuando. Bien, eh, con estos resúmenes no vais a ningún lado de la asignatura de historia, pero claro, la idea es que la historia no nos enseñaría nada. Sí, según Aristóteles. ¿Y por qué no nos enseña nada? Porque el objeto actúa de una manera, pero podría actuar de otra. ¿Sí? Y por eso no cabe hacer predicciones. Aunque vosotros saquéis un 10 cum laude en historia este año, no vais a poder predecir lo que van a hacer nuestros políticos o lo que va a hacer, digamos, la nación española dentro de 5 años. Puedes hacer proyecciones, pero esas proyecciones tienen un margen de error del 100%, es decir, puede salir un mundo totalmente distinto. Descartes, frente a esta idea de que, claro, que el objeto es lo que hace que podamos conocer o que sea imposible el conocimiento, lo que va a plantear es que cuando estudiamos cómo se elabora el conocimiento, no nos fijemos en cómo es el objeto, sino en cómo nosotros, y nosotros no como colectividad, sino cada uno de nosotros como el yo, se acerca al conocimiento. Es decir, si uno quiere saber algo acerca del conocimiento, no debe preguntarse tanto qué conocemos como quién conoce y qué hace el sujeto para conocer. Y creo que eso es un giro fundamental, el giro de el objeto del conocimiento a qué hacemos nosotros para conocer, es decir, al método o a lo que llamábamos ayer las operaciones de la mente. Para eso vamos a distinguir brevemente, esto lo vimos ayer ya, qué operaciones hace la mente. Por supuesto, después eso se puede ir, digamos,
se puede ir dividiendo pues infinitamente. La mente hace muchísimas operaciones. Si os interesa un poquito la psicología, y aunque sea por nuestro vocabulario de psicología popular, lo sabemos. Todos sabéis que la mente realiza dos operaciones distintas. Por ejemplo, percibir y recordar. Esas son dos operaciones que en nuestro lenguaje cotidiano distinguimos, ¿verdad? Y seguramente cuando se nos ve meditabundos, cogitativos, cavilantes, pues, ¿qué te pasa? Nah, estoy pensando, o me estoy rayando, o pues estaba calculando, o estaba dudando, ¿verdad? Y tenemos un lenguaje bastante rico para referirnos a todas esas operaciones mentales. Pero todas estas se dividen en dos. Según la operación mental, digamos, sea una percepción directa, y directa quiere decir, claro, hablábamos de inmediata, ¿verdad? Que yo recibo directamente, o bien que una operación en la que yo comparo o relaciono varias intuiciones. Sí. Entonces decíamos, sé que yo los ejemplos los voy cambiando a ver si, pues, si así es un poco más sencillo. Os he mencionado varias intuiciones directas, ¿verdad? Hemos dicho una percepción, yo veo la pizarra o yo veo el ordenador, digamos. Ahí la mente da cuenta directamente del ordenador y no necesito que nadie me la cuente, ¿verdad? No tiene un término medio. O yo recuerdo, cuando yo estoy recordando, yo percibo inmediatamente dónde he dejado las llaves. Ah, las llaves las he dejado en la puerta. Vale, ahora lo estoy percibiendo también. Sin embargo, no siempre realizamos estas operaciones. A veces las operaciones son indirectas, mediatas o deductivas. ¿Sí? Las matemáticas, por ejemplo, realizan deducciones. Si x más 2 es igual a 4, yo no percibo inmediatamente el valor de x, pero realizando una serie de operaciones llego a la conclusión de que x es igual a 2. ¿Sí? Me parece que ya pues ese nivel de matemáticas quedó atrás. Yo hablaba de otras capacidades inferenciales, ¿verdad? Vamos a ver, si ha habido un asesinato en esta clase, suponiendo que estamos todos aquí, y yo veo que está la sangre fresca y veo que hay una persona que tiene las manos manchadas de sangre, pues probablemente, aunque yo no haya visto a esa persona asesinar a la persona muerta, puedo inferir o puedo deducir que ha sido ella. Sin embargo, no lo percibo directamente. Solo lo percibo, o si queréis, solo está esa figura en mi mente a través de otros procesos inferenciales. Podéis ver a partir de aquí que puedo cometer dos tipos de error. Por favor, aquí no nos despistemos, ¿vale? Porque todavía estamos hablando un poco en general. Podemos, no estoy hablando del error de prevención ni el de precipitación todavía, sino todavía más en general podemos hablar de dos errores. Un error tiene que ver con las intuiciones. Coño, me equivoqué. Claro, las llaves no estaban ahí. O es que yo... ¿Cómo? Pero si tú tenías una... Y esto creo que sí os lo he puesto en los apuntes, ¿no? Pero tú cuando empezamos el examen tenías una hoja escrita debajo de la hoja que te di yo. Y dices, no, profe, es que hice un esquema, mira, está aquí. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo una impresión directa, si queréis tengo una representación directa, yo te he visto con una hoja debajo del cambiazo y sin embargo me he equivocado, ¿sí? Y nos equivocaríamos en las representaciones directas. Alguno me protestará y esto, o sea, aquí es donde realmente entrará el debate, profe, es que no, ¿cómo te vas a equivocar sobre una intuición? Diría Aristóteles, claro, tú te puedes equivocar sobre el juicio, pero tú has visto que yo tenía una hoja debajo. Y yo te explico que en realidad el error está en que tú has pensado, es decir, has inferido, has deducido, si queréis, que esa hoja que hay debajo es una hoja de que yo te quiero dar el cambiazo, pero te lo estoy enseñando, es un esquema. Te has confundido en el juicio. Para Descartes, cabría errores en las intuiciones. Cabría errores a la hora de percibir directamente la realidad. Y entonces, claro, pues ¿cómo es posible esto? La pregunta es si realmente es posible engañarnos acerca de nuestras intuiciones. ¿Es posible engañarnos acerca de nuestros recuerdos?
por ejemplo, o acerca de nuestras percepciones, o acerca de nuestros deseos, o acerca de nuestros anhelos. Para Descartes lo fundamental es distinguir entre el valor externo de las representaciones y el valor interno, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo percibo algo, es seguro que yo lo percibo. No, profe, pero es que tú, digamos, has desayunado mal y estás teniendo una alucinación. Ya, pero yo lo veo. Yo lo veo. El problema que ponemos con las representaciones no es tanto que sean o sea, que existan o no, sino que sean verdaderas o falsas, es decir, que correspondan con el mundo externo. Entonces vamos a ver que Descartes tiene una idea muy extraña de las representaciones. O sea, las representaciones, veremos que Descartes tiene una concepción que se llama hoy en filosofía la mente internalista, ¿vale? Porque, claro, por una parte vamos a ver que ponemos en duda estas representaciones. Esto hay una psicóloga que se llama Elizabeth Loftus que demostró esto sobre los testimonios. Yo vi a fulano de tal, vi a Roberto pues empujarse con un alumno, ¿sí? Y yo estoy seguro y doy testimonio en un juicio contra él. Elizabeth Loftus demostró que era muy sencillo implantar falsos recuerdos en las personas, ¿sí? Y de manera que demostró que los recuerdos pueden ser falsos recuerdos. Es decir, que yo tengo en la cabeza algo totalmente patente, totalmente, digamos, que es evidente para mí, pero sin embargo, ese recuerdo es falso porque alguien sabe que es falso, ¿vale? Pero alguien puede decir, claro, pero las representaciones o los recuerdos tienen que tener una base verdadera y una base externa. Entonces, en cuanto a las intuiciones, vamos a tener aquí un primer debate. ¿Pueden las intuiciones ser representaciones totalmente internas, totalmente, digamos, creadas por la mente, o necesariamente siempre tenemos un contraste con el mundo externo? Y aquí hay una diferencia que vamos a estar discutiendo, digamos, estos próximos dos autores, entre los idealistas, si queréis, los racionalistas, y los empiristas. Los empiristas van a considerar que las representaciones siempre tienen una fuente externa, mientras que los racionalistas consideran que lo importante de las representaciones es la consistencia y se pierde la relación con el mundo externo. Y por otra parte, puede haber, si hay dos operaciones mentales y podemos tener errores de intuición, también podemos tener errores de deducción. Y los errores de deducción son los que normalmente todos cometemos. Hacemos un ejercicio de matemáticas, hacemos un ejercicio de latín y nos equivocamos en las operaciones, es decir, realizamos mal los pasos. ¿Sí? Pues eso serían operaciones de deducción. Entonces, a partir de aquí vamos a ver, primero, por qué cometemos esos errores y segundo, cuáles son los procedimientos que tenemos para solucionarlos. ¿Sí? Por qué cometemos esos errores y sobre todo cómo revisarlos. Vamos a tener un método, el método cartesiano, el método de Descartes, para solventar estos errores. Vale, lo tenemos aquí. Hago un paréntesis, digamos, para estudiar. Porque en los apuntes también lo tenéis así. En los apuntes tenéis explicados, digamos, los 4 pasos, ¿vale? No dar nada por cierto que no sea evidente, análisis, síntesis y enumeración. Y después tenéis una línea y tenéis la explicación, digamos, de este concepto, del concepto de evidencia, ¿vale? Que es un concepto que también da mucho juego en Descartes y en general, ¿no? Sobre todo los que tenéis la mente contaminada por el inglés, que pues todos tenéis cierto nivel de inglés, pues probablemente manejamos un término de evidencia que sea muy raro, ¿verdad? Y entonces vamos a tener que entenderlo bien. Y entonces, digamos, yo voy a explicar todo el método y después voy a explicar, claro, cómo encuentra Descartes intuiciones que no sean alucinaciones, intuiciones que sean evidentes. ¿Cómo encuentra Descartes que no nos equivoquemos en el proceso de intuición? Esto es el paso 1, mientras que el paso 2, 3 y 4 son los pasos, digamos, de deducción. Os hago toda esta, digamos, aclaración para que veáis que en realidad cabría explicar el paso 1, no dar nada por cierto que no sea evidente. Bueno, pero ¿qué consideramos que es evidente?
y entonces explicar lo que vamos a ver después de la duda metódica y de, digamos, del el famoso cogito cartesiano. Y después explicar el 2, el 3 y el 4. Entonces, en los apuntes ahí daríais un salto. Digo esto porque pues, yo en alguna ocasión lo he explicado así, otros años, y además yo creo que, por ejemplo, cuando me lo aprendí en bachillerato, pues seguramente también me lo aprendí así, porque seguramente el paso más importante y el que más desarrolla Descartes es el uno, porque lo importante es tener un punto de partida evidente e indudable, después deducir es más fácil. Vamos a explicar las partes del método y después esta llavecita que tenéis aquí con los 5 asteriscos la vamos a continuar en el paso siguiente. Digo esto porque es muy importante, terriblemente importante. Aquí tenéis 4 asteriscos, pero es que no sé contar, no es otra cosa. Es muy importante que nosotros recordemos que esto tiene continuidad, ¿vale? Entender la trabazón entre explicar las partes del método y, por otra parte, digamos, decir, bueno, cuidado, porque es que el punto de partida, el fundamento del conocimiento, es lo más importante. Descartes lo que quiere es buscar un punto de partida que sea indudable, una primera verdad, ¿sí? Y con esa primera verdad construimos el resto. Entonces, decíamos, tenemos que evitar el error. ¿Y de dónde viene el error? Y después de decir de dónde viene el error, vamos a ver cómo evitarlo. Bien, ¿de dónde viene el error? Pues el error viene de aquello que señalaba ya nuestro querido y añorado Aristóteles. Todo hombre, decíamos, desea, oregontai, desea por naturaleza saber. Claro, este deseo no es un deseo que proceda de la razón misma, porque si el deseo procede de la razón misma, cabría preguntarse por qué la razón desea conocer. Es decir, hay un momento en el que la razón tiene que actuar según una motivación distinta a la razón. ¿Cuál es esa motivación? La voluntad. Y el problema para Descartes siempre va a ser el siguiente. El ser humano es un animal con una razón limitada. Me parece que pues esto cualquiera que tenga la experiencia de estudiar lo sabe. No podemos entenderlo todo bien. No podemos saberlo todo, ni podemos deducirlo todo. Sin embargo, sí podemos desearlo todo, sí podemos querer conocer todo. Y esto en el fondo es una experiencia que, bueno, que os voy a contar en segundo de bachillerato, ¿vale? Pero yo creo que es una experiencia que se aplica en general. Se aplica incluso a conocer a las personas. Mi capacidad de entendimiento es limitada, pero mi voluntad es infinita. Y seguramente yo querría saber más allá del límite. Y este querer saber más allá del límite nos lleva a errores. ¿Cuáles son esos errores? Pues por recordar, Descartes tiene una formación que viene de los jesuitas y por lo tanto de algún modo que viene lejanamente de Aristóteles. ¿Qué dos errores hay? Pues vamos a ver. Mi voluntad quiere conocer, pero el entendimiento es limitado. Por ejemplo, yo llego al instituto, al IES Ágora, y yo tengo la necesidad de conocer patrones de comportamiento de mis alumnos de segundo de bachillerato. Y entonces veo que hay alumnos que se comportan de determinada manera. Y vamos a decir que, yo necesito tener ese conocimiento y tengo pocos datos porque los veo 3 horas y media por semana. Los veo además en un contexto muy limitado. Como yo quiero conocerlos, a pesar de tener pocos datos, saco unas conclusiones que me llevan a intuiciones erróneas. Y entonces digo, es que tú eres un chulo. ¿Y por qué eres un chulo? Porque veo cómo vistes, veo el tono con el que hablas y a partir de ahí infiero que tu comportamiento generalmente es de chulo. O al revés, esto lo tenéis que saber porque como sabéis que es algo que funciona, pues puedo hacer un priming o puedo generar la impresión de que soy una persona pues atenta e interesada con la primera impresión. Y eso se generaliza, digamos, a todos los ámbitos de su vida. ¿Qué estoy haciendo yo? Como yo quiero llegar a las conclusiones antes de tener la información suficiente, estoy generando una intuición falsa o, si queréis, una representación falsa de vuestro comportamiento por precipitación. ¿Y qué es precipitación? La precipitación es
un acto cognitivo basado en la voluntad de conocer antes de que tengamos datos suficientes. ¿Sí? La voluntad me ha llevado a que antes de tiempo yo saque conclusiones sobre vosotros. E imaginaos después que yo empiezo a realizar inferencias a partir de esta, digamos, primera impresión falsa. Pues cuando vosotros tenéis una nota con un decimal X, vamos a poner 4,5, y yo he generado esa primera impresión, digo, vale, si esta persona tiene un 4,5 y esta persona es un chulo, y eso lo he visto yo y por lo tanto lo tengo como seguro, esta persona no se está esforzando lo suficiente, y como no se está esforzando lo suficiente, no merece aprobar. Entonces con un 4,5 te mando a septiembre. Fijaos en que es decisivo equivocarse aquí en esa intuición. Entonces, la precipitación, digamos, es uno de los errores, por supuesto, no solamente en estos ejemplos prácticos, sino en la misma ciencia. En la misma ciencia, no ser capaces de contrastar nuestras intuiciones es muy importante, no ser capaces de cuestionarlas. ¿Y cuántas veces, no lo sé, en vuestros ejercicios de traducción o en vuestros ejercicios de matemáticas, vosotros pensáis rápidamente que tenéis que hacer el ejercicio por un lado y os equivocáis de enfoque? Eso ocurre por precipitación, ¿sí? Hay un dicho clásico, la paciencia es la madre de la ciencia, ¿sí? Por otra parte, y aquí recordad a Aristóteles, ¿qué ocurre cuando yo cometo un error, por ejemplo, por exceso? En este caso, exceso de premura. Hemos dicho, cometo un error, y eso es un vicio. ¿Dónde dice Aristóteles que está la virtud y cómo se consigue? Pues decíamos, claro, la virtud está en el término medio, por supuesto, pero el problema es que nosotros no aprendemos así. A nosotros no nos explican de pequeños, no, mira, la virtud está aquí, se obtiene así, haces el cálculo, te salen las matemáticas y ya está. Nosotros aprendemos más que por ensayo y error, por error y error. Por error y error. Y entonces corregimos, dice Aristóteles, como un palo que está torcido hacia un lado, no sé si lo... joder, es horroroso vivir en dos dimensiones. Este palo está torcido y entonces, imaginaos que este palo se queda así, digamos, se queda torcido en forma, yo lo veo en forma de C, pero a saber. Vale, imaginaos que se me queda así. ¿Cómo lo pongo recto? Pues dice Aristóteles, si yo busco el justo medio, se me va a quedar un poco torcido. Lo que tengo que hacer es corregir en la dirección opuesta. ¿Sí? A esto recordad que lo llamaba Lenin revolución. La historia camina en palo torcido y solo enderezamos las costumbres de un pueblo corrigiendo radicalmente en sentido opuesto, si no, no se queda recto. Del mismo modo, nosotros, digamos, hemos pecado de prisa, hemos pecado de premura. ¿Cómo corregimos ese error? Pues muchas veces lo corregimos con un exceso de celo o de tiento, ¿sí? O de prevención. Ahora nunca nos atrevemos a sacar ninguna conclusión, ¿sí? Ahora reina el escepticismo. No, todavía no es suficiente, ¿sí? Yo de pequeño, digamos, tengo unos amigos y esos amigos, ¿verdad? Confío. Me he precipitado a la hora de confiar en ellos y me han hecho daño. ¿Y entonces qué hago? Claro, no sabemos conocer el justo medio y entonces pecamos de precaución y decimos, no voy a confiar en ti todavía. Llevamos 10 años siendo amigos, pero no te voy a invitar a mi casa porque igual eres un ladrón o igual eres un desgraciado, ¿no? Dos errores, por prevención o por precipitación. Y entonces es fundamental encontrar ideas evidentes y encontrar criterios para encontrar ideas evidentes. Yo voy a definir ahora lo que es la evidencia y, por supuesto, después Descartes va a generar un test de evidencia que es mucho más duro. De momento lo vamos a definir, pero quedaos con eso, digamos. Las intuiciones que nosotros buscamos son intuiciones con las que no cabe prevenirse demasiado, ni cabe precipitarse, sino que tienen que ser intuiciones óptimas, tienen que ser intuiciones de las que no quepa duda, ¿vale? Entonces, en el primer paso tenemos que buscar que esas representaciones directas, ¿no? Intuiciones, representaciones directas que tenemos de las cosas, estas ideas que nos hacemos de las cosas, sean evidentes. Y toda idea que no sea evidente la tenemos que poner en tela de juicio. Tenemos que hacer epogé.
tenemos que suspenderla, ¿vale? Para Descartes, este término, digamos, el término idea, es el que va a sustituir a la palabra intuición y a la palabra representación. Y fijaos en que la idea es un término que nos suena, ¿verdad? La idea era aquella entidad platónica que estaba fuera de nuestra cabeza. Ahora la idea va a ser cualquier representación. Esto es una idea, ¿sí? Es una idea en la medida en la que solo la conocéis con acceso a una representación mental. La idea es algo que vosotros veis. Sí, es algo a lo que nosotros nos hacemos a la idea. Y no podemos dar por cierto algo que no sea evidente. ¿Vale? Ahí, aunque yo ahora he subrayado la palabra evidente, tenemos que tener en cuenta la palabra certeza. ¿Sí? ¿Qué es algo que nos da certeza? Algo que nos da certeza es algo que nos da, digamos, que nos produce asentimiento subjetivo. Yo tengo la certeza de que hace frío. Sí, o tengo la certeza de que me llamo como me llamo, o de que pues nací tal o cual día. Y hay cosas que nos generan cierta incertidumbre. Sí, la certeza es seguridad subjetiva. Entonces, fijaos en que esta palabra certeza va a ir acompañada de la palabra evidencia, ¿vale? Con lo cual, las dudas que provengan de la certeza van a ser dudas respecto de lo evidente. O sea, algo evidente es algo cierto para nosotros. El problema es que sabemos que muchas veces damos por ciertas cosas que en realidad no lo son. Así que podemos decir, ¿y cómo sabemos entonces que es evidente? ¿Cómo podemos saber que las cosas son evidentes si muchas veces nuestra certeza es meramente subjetiva y supersticiosa? Si nuestra mente muchas veces da por ciertas cosas incluso por pereza o por, digamos, por creencias comunes, ¿cómo podemos saber eso? Bueno, vamos a ver criterios terminológicos de las ideas y vamos a ver criterios y después vamos a someterlo a duda. No dar nada por cierto que no sea evidente es, por un lado, digamos, buscar solamente esas ideas que sean absolutamente ciertas, es decir, ideas de las que no se pueda dudar. Y esa es la evidencia. Ideas de las que sea imposible dudar. Y por otra parte, digamos, vamos a ver qué características internas tiene que tener esa evidencia. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que no se pueda dudar de lo evidente? Cuando hablemos de la duda metódica, desde luego vamos a precisarlo un poquito más, pero que no se pueda dudar implica no solamente que no exista una duda razonable, ¿vale? Sino que no exista ningún tipo de duda posible. Sí, me explico. Seguramente para nosotros es evidente que el lunes, bueno, igual no, pero que dentro de 3 semanas vamos a estar en el instituto. Tampoco, pero es evidente que el instituto está en calle Manuel de Falla, 54-56, me parece, ¿no? Es decir, no podemos plantear una duda razonable sobre eso. No ha venido un extraterrestre y se lo ha llevado, ¿vale? Y eso suele ser el criterio que nosotros ponemos de evidencia. Vamos a ver que para Descartes, digamos, este criterio no va a ser suficiente, aunque podemos partir de ahí. Y todos nosotros utilizamos esa distinción. Bueno, hombre, tengo total certidumbre o total certeza de que mi instituto está donde estaba siempre. No tengo total certidumbre o total certeza de que mi marido, que llega a casa a las 3 de la mañana oliendo pues a perfume de mujer y recién duchado, venga de jugar a los bolos con sus amigos. Sí, pues eso ya, digamos, pues solemos saber qué poner en cuestión, ¿vale? Aquí vamos a llevar, digamos, un paso más de la duda. ¿Cómo define Descartes entonces la evidencia? Por una parte ese criterio subjetivo, por otra parte un criterio, digamos, más que objetivo, un criterio intencional o un criterio de definición. Las ideas evidentes, es decir, las representaciones evidentes, tienen que ser representaciones claras y distintas. ¿Vale? ¿Y cómo define Descartes las ideas claras y distintas? Pues Descartes no lo define, así que yo no sé si lo voy a hacer tampoco. Pero ¿cómo definimos claro y distinto? Pues a veces nos va a funcionar una definición negativa. Lo claro y lo distinto es lo opuesto a lo oscuro y lo confuso. ¿Vale?
Em, entonces, tenemos dos pares de palabras, claro, oscuro, distinto, confuso, que nos sirven para entender las definiciones. Y otra vez, en filosofía en general, en filosofía, aquí voy a dar una autointerpretación platónica de la filosofía, pero todo lo que aprendemos, en el fondo ya lo sabíamos. ¿Vale? Entonces se trata de ser capaces, mi mérito consistirá en ofreceros interpretaciones que después vosotros os deis cuenta de lo que ya sabéis, pero ser capaces precisamente de evaluar nuestro propio conocimiento. Entonces, tenemos eso, idea o representación evidente. Tiene que ser clara, es decir, no oscura, y distinta, es decir, no confusa. Vale, en lógica, esto no os lo tenéis que saber, pero creo que pues, a alguien le puede ser de utilidad. En lógica y en general en teoría de conjuntos y en matemáticas hay dos claves, la intensión y la extensión. Repito, intensión con S y extensión. Y todos vosotros sabéis eso. Por ejemplo, ¿cuál es la definición intencional de número par? Pues decimos, un número par es un número divisible entre 2 o 0. O sea, es la unión del conjunto números divisibles entre 2 o 0. ¿Vale? Eso es la definición intencional. Y es clara si la podemos intuir, digamos, con claridad, sin dudas. Y aquí Descartes cae en la definición circular, digamos. Si no nos ofrece dudas, si la podemos entender correctamente, en términos mucho más denotativos, una definición clara es una definición que podemos entender inmediatamente. ¿Sí? O sea, que entendemos todas las palabras. ¿Qué es una definición extensional? Una definición extensional es una definición deíctica. ¿Qué es un número par? Pues un número par es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces tenemos ahí una definición distinta. ¿Por qué es distinta? Porque yo, a la hora de seleccionar los números pares, puedo coger un grupo de números y ponerlo en los pares, y puedo coger otro grupo de números y ponerlo en los impares. Y puedo distinguir claramente los unos de los otros. A esto, en teoría de conjuntos, se lo llama axioma de extensionalidad. Yo puedo clasificar perfectamente a los individuos extensos, a las cosas clasificadas, o en un conjunto o en su contrario. Vale, vamos a ver si lo entendéis. Por supuesto, yo me lo he puesto muy fácil, ¿eh? Pero vamos a ver si lo entendéis. Vosotros podríais clasificar de forma, o sea, podríais tener o mostrarme una idea evidente de, vamos a decir, de mujer. A ver, esa va con trampa. Por supuesto que va con trampa, Diego. Por supuesto que va con trampa. Es, Em, aquella persona que se siente a sí misma mujer, que se reconoce a sí misma como mujer. Vale. ¿Seríamos capaces, a partir de ese término, no, sinceramente no pensé que me lo fuese a definir así, ¿eh? Porque normalmente utilizamos criterios externos. Por ese problema es que el problema de ese término solo sirve para seres humanos seguramente mayores de 7 años, por ejemplo. O mayores, o sea, un individuo de un año de edad no sería ni hombre ni mujer. Pero bueno, vale. Es un criterio claro. Pues es claro si podemos. No, ¿Por qué no es claro? porque después puede, pues porque no puedes saber ciencia cierta si alguien está seguro de eso. Bien, podemos entender que es claro si no tenemos criterios de selección. Fijaos en que cuando estudiamos esto, cuando estudiamos las definiciones de conceptos, tenemos La un única problema. cosa, Sí, la única cosa en la que podrías estar claro con ese sistema es si tú te sientes a ti mismo mujer.
efectivamente, parece que solo tenemos claridad sobre nuestras autopercepciones, pero el problema es que ahí clasificamos a otros individuos. Fijaos en otro problema. Es muy difícil definir un término sin remitir a la extensión, es decir, sin remitir, digamos, a las cosas que señala. ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Que en el fondo los problemas que tenemos de conceptos claros es que sean distintos. O sea, que empíricamente yo pueda señalar cuáles son los hombres y cuáles son las mujeres. ¿Por qué ese concepto no nos parecería claro? Pues no nos parecería claro en el fondo porque cuando vamos preguntando a la gente, a lo mejor la gente no se define en términos de me autopercibo como hombre o me autopercibo como mujer. Sí, y entonces diríamos que llevaríamos el problema de claridad a borrosidad. ¿Con qué problema nos estamos encontrando? Con algo que vamos a discutir con Hume y después con Kant, que es que los conceptos son empíricos. Es decir, que siempre que yo defino algo en abstracto, en el fondo me voy a referir a una entidad concreta. Un racionalista como Descartes nos va a tener que decir que la claridad es intuitiva también y que, pues, que tendríamos que encontrar con que para nosotros, digamos, esa definición, por ejemplo, la que nos acaba de ofrecer Diego, es una definición, digamos, que nos produce en el entendimiento, en el intelecto, asentimiento. ¿Sí? Pero cuando tú te esfuerzas un poco más en entenderlo, claro, tienes que ir a la extensión. Ah, mira, me genera sentimiento porque yo cuando después voy a la realidad soy capaz de clasificarla, ¿verdad? Bien, ¿y qué ocurre con la distinción y la borrosidad? ¿Encontraríamos casos borrosos de hombre-mujer, tal como lo ha definido Diego? Pues bueno, pues individuos que no tengan, individuos, digamos, conceptualmente gallegos, ¿verdad? Que no se sabe si suben o si bajan, ¿no? Individuos que no son capaces de reconocerse en ninguno de esos términos, o a veces se reconocen unos, a veces en otros, etc. Tenéis un par de ejemplos más que después, de hecho, o sea, hay un tipo de lógica no clásica que se desarrolla a partir de ahí, la lógica borrosa. Pensad en el término alto. Pensad que yo os digo, venga, vamos a ver si reventamos a los del bachillerato de ciencias, vamos a hacer una competición de baloncesto contra los del bachillerato de ciencias, pero solo pueden venir los jugadores altos. Tenemos una definición clara de persona alta. Fijaos en que No, solo la puedes tener en comparación en algo. Claro, pero bueno, a lo mejor una persona alta es una persona, digamos, cuya altura es mayor que la media, por ejemplo. Claro, eso no sabe hasta qué punto es una definición clara, pero si nosotros a la hora de escuchar la palabra la entendemos, porque entendemos cada una de las partes de la definición, pues daríamos una definición clara. El problema es que es una definición confusa, porque después, cuando nosotros establecemos las diferencias, no somos capaces de distinguir entre el de 1,75 y el de 1,76 cuál es alto y cuál está en la media, o cuál es alto y cuál es medio. Os pongo algún ejemplo más, y ahí ya nos iríamos a una polémica que es un límite para Descartes. Imaginaos que queremos hacer una ciencia sobre el arte. Y damos una definición de el arte, ¿verdad? El arte es todo aquello que produce belleza. ¿Y por qué el arte es todo aquello que produce belleza? Pues supongamos que yo selecciono obras de arte hasta 1900 y no defino como arte otras muchas cosas. ¿Sí? No defino como arte, digamos, un arte más contemporáneo. ¿Qué estoy haciendo yo? Lo que estoy haciendo es evitar el problema de la distinción de los conceptos apartando todos los demás, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Descartes? Claro, en el momento en el que nosotros tengamos ideas o bien oscuras o bien confusas, es imposible hacer una ciencia de ellas. Porque si yo empiezo a estudiar, por ejemplo, el arte y empiezo a estudiar por qué el público reacciona a ciertas obras artísticas de determinada manera, y veo que no tengo ni siquiera representaciones claras de las cosas y que hay un científico que me define arte de una manera y hay otro científico que me lo define de otra, pues entonces es imposible crear una idea común. Sí, porque o sea, no va a haber acuerdo porque el punto de partida tampoco es un acuerdo.
Entonces, digamos, aquí tendríamos un límite. O sea, aquí tendríamos que tener una lista de las ciencias e ir viendo ciencia por ciencia si hay ideas claras y distintas. Os señalo, digamos, dos ejemplos y nos detenemos. Pensad, por ejemplo, en la idea de especie, ¿vale? En la idea de especie hay un debate en biología sobre, digamos, la claridad y la distinción de esa idea. ¿Qué significa que no tengamos una idea definida de especie? Que no podemos compararlas anatómica y genéticamente y explicar cuál viene de cuál, ¿sí? Explicar, digamos, cómo se van diferenciando en la escala evolutiva. Si yo no sé qué se va diferenciando, porque no sé distinguir las especies, tampoco puedo saber hacer biología, porque es hacer biología a partir de representaciones que en el fondo no existen, si no tengo una definición de especie. Claro, en el caso de Descartes, pues habría que ver si, claro, Descartes utiliza un modelo físico, no biológico, pero habría que ver cómo Descartes interpreta el término especie. La idea es que el término especie tendría que ser claro y distinto, y si no, tendríamos que acudir a otros términos, el de orden, o el de subespecie, o el de individuo. Y cabría pensar en una biología, pues sería un poco difícil, pero vamos, pues hay biólogos que interpretan que la biología estudia sobre todo el comportamiento de los organismos. Segundo, y con esto vamos a terminar, ¿cabe hablar de una ciencia moral? Entendiendo por ciencia moral no solo estudiar por qué somos tan capullos, sino estudiar, llegar a conclusiones definitivas sobre lo que nos parece bueno. Vamos a suponer que tenemos el caso clásico, digamos, del cumplimiento de promesas, ¿no? Supongamos que hay un individuo que tiene una promesa X y tiene una promesa X hacia otro individuo Y, que es amigo o pareja suya. El fundamento, digamos, de esa promesa vamos a suponer que es el acuerdo que busca un no daño. Y romper la promesa supondría un daño. Sí, porque, o sea, simplemente, por definición, el mero hecho de romper la promesa supondría un daño. Y entonces, vuelvo a decir, tenemos, o sea, X tiene una promesa con Y, pero Y no va a percibir esa promesa, no va a percibir la ruptura de esa promesa. Y supongamos que es beneficioso para nosotros romper esa promesa sin que Y lo sepa. ¿Deberíamos romper esa promesa? Hay dos ejemplos que suele poner en filosofía moral. Uno es el caso de un amigo que nos deja una herencia y nos dice que donemos esa herencia a un museo. Nuestro amigo se muere y nosotros tenemos la oportunidad de donar esa herencia a gente pobre, con lo cual aliviaríamos más daño y consideramos que es mejor. ¿Deberíamos respetar la promesa de nuestro amigo? La otra, digamos, es qué ocurre, por ejemplo, si una pareja, digamos, está separada y X puede engañar a Y sin que Y se entere, con lo cual, digamos, Y no sería dañada y X, pues subjetivamente tendría cierto beneficio. ¿Sería eso legítimo? Pues el problema para Descartes es que en las representaciones que hay en juego, hemos utilizado la representación de lo que es una promesa, hemos utilizado la representación de lo que es un daño y hemos utilizado la representación de lo que es legítimo. Y sobre la legitimidad tendríamos que encontrar una idea clara y distinta. Es decir, tendríamos que encontrar términos sobre los que no quepa disputa. Y así como eso es sencillo en matemáticas, porque en matemáticas no tienes una realidad confusa también, en términos morales tenemos disputas incluso en los términos. Alguien podría decir que es legítimo porque en el fondo no haces daño a nadie y que mientras no lo digas no pasa nada. Hay otras personas que dicen que es un mal condenable, ¿verdad? Que es trampa. Entonces la idea, digamos, es que estos males ya parten de, digamos, las ideas que nos hacemos de las cosas. Vamos a seguir, iba a decir mañana, el lunes, espero que nos veamos